Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar acá con nosotros el día de hoy. Mi nombre es Catalina Ropero, soy socia fundadora de la empresa Connect Your Knowledge y el día de hoy tenemos un gran invitado que es el coordinador de contenidos virtuales del Banco de la República, quien hoy nos va a compartir parte de su experiencia, de su conocimiento y muchas cosas. Nos va a mostrar también productos que ellos han realizado. Así que a todas las personas que están en Instagram las invitamos a que se unan en el enlace que tenemos compartido en la biografía de Zoom para que puedan hacer parte de esta reunión. Entonces, bienvenido Juan Pablo, gracias por estar acá. Hola Cata, gracias por la invitación. Chévere, chévere tener este tipo de encuentros para hablar de estos temas que estamos desarrollando en diferentes instituciones que son interesantes para otras personas que de pronto no lo conozcan. Claro que sí. Sí, Juan. Entonces, bueno, digamos que los contenidos que crea el banco son súper interesantes porque no solamente son contenidos que buscan preservar la memoria histórica de muchas cosas, sino que también tienen contenidos para niños y pues para todas las personas. Entonces, quería aprovechar este espacio para preguntarte, digamos, en este momento hay muchas empresas y entidades que por toda la situación se han visto abocadas a hacer temas y contenidos virtuales. Entonces, en ese sentido, tengo dos preguntas que hacer. La primera es, ¿tú qué cosas claves crees y les recomendarías a ellos en ese momento de empezar a crear contenidos? Que creo que no es solamente crear contenidos pues, por crearlos, sino que va mucho más allá de eso. Y lo segundo es, ¿qué tan clave es capitalizar el conocimiento? Más en un tema de lo que tú vienes viviendo durante tantos años en la biblioteca. Creo que eres la persona perfecta para contarnos la gran importancia de eso. Y también que nos cuentes un poquito de esos roles que has desempeñado, pues para que la gente te conozca y sepa qué has hecho y todo eso. Listo, bueno, entonces, un poquito en orden de esas preguntas, pues yo estudié ingeniería de sistemas en la Universidad Nacional. Hice una maestría en ingeniería de telecomunicaciones. Y luego, digamos, empecé a hacer algunos cursos de especialización en humanidades digitales y me fui por el camino de las humanidades digitales como desarrollo de contenidos virtuales, porque digamos que vi que si las personas a veces trabajan desde un punto de vista de un área del conocimiento, los contenidos digitales poco futuro tienen. Realmente, cuando uno empieza a trabajar de una forma, digamos, interdisciplinar, es cuando más le llega a los públicos, tiene más claros los objetos de lo que quiere desarrollar. Los planes de negocio en ámbitos digitales se vuelven mucho más agresivos, mucho más penetrantes y digamos que tienen mucho más éxito. Yo comencé, digamos, trabajando en realización de cursos virtuales en la Universidad Nacional, en la Dirección Académica de Servicios Académicos Virtuales. Allí, digamos que el objetivo era crear cursos en diferentes áreas del conocimiento para universidades. Después se me presentó la oportunidad, mientras realizaba la maestría en telecomunicaciones, de empezar a trabajar con protocolos de comunicación y de transferencia de información entre sistemas de información abierta que prácticamente la tenían las bibliotecas universitarias. Y allí empecé a trabajar con el SINAP, que es el sistema de información de bibliotecas de la Universidad Nacional a nivel nacional. Luego de ello, pues fue cuando me fui a estudiar al exterior y cuando volví empecé a trabajar para el Banco de la República ya hace 8 años, más o menos, hace 8 años. Y allí el reto importante era más que todo cómo divulgar el patrimonio cultural colombiano. El Banco de la República, digamos que todo el mundo lo conoce más que todo por su actividad, digamos, económica y financiera, pero el Banco de la República es la institución, digamos, una de las pocas, casi únicas instituciones mundiales que aparte de lo económico se enfoca en lo cultural, y lo cultural es la preservación de la cultura. Y el reto allí es cómo hacemos para divulgar la cultura colombiana, el material cultural colombiano que preserva el Banco de la República hacia el mundo. Y allí es donde empezamos a trabajar en entornos virtuales. Entonces, ¿cómo
digamos, el patrimonio documental que básicamente está restringido para ciertos investigadores élite o ciertas personas que acceden a las bibliotecas. Solo muy pocas pueden tener acceso porque son materiales frágiles. Entonces, lo digital acá, digamos que va en dos vías y es cómo utilizamos las herramientas tecnológicas para que un material que es reservado para un público muy pequeño pueda ser gestionado y pueda ser divulgado en otras formas más creativas a públicos más amplios. Y ahí es donde uno trabaja y muchas, digamos, startups han creado y han empezado a trabajar en contenidos culturales, porque los que más están metidos en los negocios culturales son las propias instituciones. Entonces, los negocios de emprendimiento que han surgido hoy en día son de estas empresas que se están encargando ok, los contenidos los tienen las instituciones, pero los startups tienen las metodologías, tienen los procesos creativos y tienen el personal de diversas áreas del conocimiento para poder traducirla y convertirla en negocio. El negocio para el Banco de la República, obviamente, no es un negocio monetario, pero sí es un negocio cultural, ¿cierto? Es de llevar la información que está en la red de bibliotecas, en las redes de museos. Digamos que a veces las personas saben que existe el Museo de Arte, pero pues no saben que es del Banco de la República como el coleccionista más grande que existe en Colombia, el coleccionista más grande de arte. Los museos de oro que existen como 5 en todo el país, museos de arte, 28 bibliotecas, entre ellas la Luis Ángel Arango, que todo el mundo, bueno, muchas personas lo conocen. Entonces el negocio de nosotros como Banco de la República es traducir ese material que está en físico, de difícil acceso, y eso convertirlo en cultura, porque a veces hablamos de patrimonio y cultura, pero no hablamos de cómo se activa a través de nuevos medios y que son los digitales, donde empezamos a hacer diferentes, digamos, relacionamientos digamos, interinstitucionales e interdisciplinares para empezar a gestionar y crear conocimiento. Entonces ese es el negocio de nosotros, es creación de conocimiento y enfocado básicamente a material digital de acceso digital, que se consuma en digital, pero que el digital también proporcione herramientas para que el físico también sea consultado. O sea, lo digital nos permite esas dos cosas. Ok, súper. Y bueno, y en esa capitalización de lo cultural que tú dices, digamos que cobra un gran sentido toda la información que recoge y recopila la biblioteca. Y también lo que yo decía al inicio, el tema de que no solamente es tomar esa información, digitalizarla, pues que ya obviamente va a quedar la información por muchos años y mucho tiempo, sino que además la cantidad de personas que acceden a ellas. Me imagino que ustedes tienen pues estadísticas de las personas que ingresan y que nos cuentes un poquito del impacto, porque sé que mucho más allá de un tema de números y de que han entrado tantas personas, sino que realmente que el acceso que tienen las personas a todo ese material es supremamente valioso. Sí, digamos que el impacto nosotros lo podemos mirar en diferentes, digamos, maneras. Los contenidos digitales que nosotros desarrollamos, aproximadamente al año tenemos entre 14 y 20 millones de usuarios. Entonces, eso da, digamos, el horizonte de lo digital hasta dónde está llegando. ¿Qué es lo que no llega al físico? En físico, en la biblioteca, en una biblioteca, digamos, y en estos momentos donde está totalmente cerrada, ¿cierto? El acceso al conocimiento que tienen las bibliotecas en estos momentos es de 0 personas, físicamente hablando. En digital, lo que te cuento, el nivel de acceso es supremamente gigante, incluso donde el banco ni siquiera tiene presencia, que eso es lo más importante. Entonces, todos estos contenidos, cuando hablamos de digitalización de materiales, lo que nosotros hemos tratado de hacer es, más bien de no hacer es lo que, digamos, en general hace el negocio de muchas instituciones, que es pasar los objetos físicos a través de un proceso digital y convertirlos en un objeto digital sencillo, como el mismo libro, la misma fotografía, el mismo audio. Lo que nosotros hacemos es la transformación de los contenidos a diferentes usuarios y ya ahorita me encantaría mostrarles algunos ejemplos. Pero aparte de los 14 millones de usuarios que, digamos, en promedio es, digamos, la cota mínima que nosotros tenemos de consulta de nuestros contenidos, va un poco más allá y es que si bien estamos llegando a lugares muy recónditos donde el banco físicamente no puede llegar, eh,
también estamos desarrollando contenidos que se pueden acceder sin tener conexión a Internet, que en general en Colombia más del 60% de la población no tiene acceso a conexión a Internet. Obviamente el Ministerio de TICS ha hecho un esfuerzo grande de llevar la conexión hasta la puerta de entrada del municipio o de la ciudad, pero lo que se llama a veces la última milla es lo que, digamos, los municipios no tienen la capacidad de hacerlo y entonces se quedan muchas familias y muchas instituciones sin acceso a los contenidos. Entonces, nosotros hacemos algunos acuerdos interinstitucionales con algunas instituciones que tienen presencia local en algunas ciudades. Por decirte algo, hay una institución en San Andrés, Islas, que allá el problema de acceso a Internet sí es muy grande. O sea, casi nadie tiene acceso a Internet en la isla, es muy poco. Entonces son instituciones que crean como pequeños hubs locales donde ellos mismos irradian una red local inalámbrica y brindan de aparatos a la comunidad de acceso a los contenidos. Entonces, nosotros dotamos de nuestros contenidos a estas instituciones y ellos funcionan como un intermediario que no es solo Internet para las comunidades. Y aparte de ellos, pues tenemos como programas de capacitaciones y programas de acompañamiento donde no solamente les damos los contenidos, sino creamos una serie como de programaciones culturales de uso y reuso de estos contenidos digitales. Entonces, eso es más o menos, digamos, el alcance que nosotros tenemos, la cantidad de usuarios que bien, si bien es la, digamos, la biblioteca virtual del Banco de la República, es la primera biblioteca virtual en Latinoamérica, tenemos más de 21 años de vida. Digamos, en esos 21 años hemos aprendido y de muchos errores que hemos cometido, obviamente. Pero básicamente el trabajo de montar los contenidos en plataformas digitales y analizarlos desde un punto de vista de usuario final, de las necesidades finales de los usuarios, es lo más importante cuando uno está haciendo desarrollos. Y ahorita más adelante les muestro algunos. Maravilloso, ¿no? Y mira que eso es súper importante porque le da, eh, pues eso, el acceso a toda esa información a todo el mundo, que no es fácil lograrlo. O sea, en este momento, por ejemplo, nada más con las condiciones que tenemos, digamos que las personas que estamos más beneficiadas somos aquellas que tenemos acceso a Internet, pero pues quienes definitivamente no lo tienen, pues es muy complejo que lo hagan. Y aparte, que además cuando muchos de estos sistemas y mecanismos de almacenamiento de la información, cuando damos contenidos offline, también requieren o sea, equipos que tengan también la suficiente capacidad de almacenamiento, que también no es algo como tan fácil. Entonces, pues bueno, súper felicitaciones por la labor que ha hecho la biblioteca con todo eso. Y sé también que la biblioteca no solamente ha hecho convenios para llegar a esos lugares acá en Colombia, sino que tiene convenios pues con muchísimos países y cosas precisamente para que también puedan enriquecer todos los contenidos que ofrece la biblioteca como tal. Cuéntanos un poquito de eso, como digamos, porque hay muchas personas que no conocen todo lo que tiene la biblioteca, todos los beneficios, todos los accesos y toda la información a la cual pueden acceder. Pues nada más me pasó a mí el otro día que te pregunté por un tema, te dije, oye, bien, estoy interesada en libros para mi hija. Tú me dijiste, mira, tenemos una parte de contenidos y interactivos, cuentos interactivos, y de verdad que, wow, o sea, súper divino. Entonces, qué bueno que todas las personas conozcan que la biblioteca tiene todo este tipo de recursos y pueden acceder a ellos. A veces, digamos, la labor de divulgación para que, digamos, todo el mundo conozca qué es lo que hace el Banco de la República a veces es muy difícil. Sí, digamos que nosotros tenemos un gran equipo de divulgación, manejamos pre-press, entramos a prensa, pagamos, eh, digamos divulgación en algunos diarios, manejamos redes, digamos que tenemos, digamos, un universo de divulgación, pero a veces el mundo digital es tan grande que uno le mete tanta inversión en la divulgación y digamos que no, digamos, no le llega a todo Colombia, básicamente. Y porque a veces los contenidos, digamos, que se consumen en Internet, tienen otra, digamos, lo que circula en redes, lo que está pasando, lo más noticioso, digamos, que genera como esas viralidades, poco tienen que ver con la cultura colombiana. Entonces, y cuando hablo de cultura colombiana es lo que pasa o en la historia, digamos, en la historia de historia política del país, la arqueología, las ciencias humanas, el arte, digamos, estas cosas a veces no se vuelven tan virales. Es un problema que
no sé si es cultural, digamos, pero pasa en muchos lugares del mundo. Entonces, a veces llegarle a todas las comunidades es muy difícil, pero también hemos encontrado situaciones en que nos han llegado usuarios que ni siquiera hemos pensado que son nuestros usuarios. ¿Sí? O sea, digamos, a veces lo que te brinda lo digital cuando tú estás creando contenidos es que si bien desde el inicio tú tienes muy claro el horizonte que quieres, tienes muy claro los usuarios a quienes quieres impactar, lo digital te da a veces unas cachetadas grandísimas. Entonces, por ponerte un ejemplo, hicimos un proyecto de reavivación de las culturas locales. También hicimos publicaciones sobre un programa de ACPO Radio Sutatensa, no sé si lo has escuchado, es un programa, digamos, educativo que nació por radio, que aprendieron muchas personas en las zonas rurales, que son, digamos, es un ícono de la educación en Colombia de hace más de 60 años. Y cuando empezamos a divulgar eso, pues era, digamos, un público pues colombiano, aunque sabíamos que en Internet íbamos para todo el mundo, pero estábamos muy enfocados en la ruralidad. Y casualmente nos empezaron a llegar fue usuarios de otros países, pero que eran sus usuarios en estado de discapacidad visual. Entonces, algunos de los contenidos que nosotros empezamos a publicar eran esas radionovelas que escuchaban nuestros abuelos por radio. Entonces, y precisamente era para reavivar el teatro y la literatura escuchada. Entonces llegaron, fue usuarios de otros países, pero que tenían una necesidad de consumir contenidos para ellos que eran, digamos, que estaban en una situación de discapacidad. Entonces, esto es a veces lo que pasa con lo digital, a veces lo menos planeado es lo que más está funcionando. ¿Mm? ¿Sabes qué es lo que pasa? Bueno, desde mi visión, que es un poco externa, obviamente, y que va más del lado de, obviamente nosotros somos lo que mencionabas al principio, esas empresas que hacen contenidos virtuales y multimedias para quienes quieren y tienen contenidos ya en físico, caso de la biblioteca. Entonces, lo que yo he visto en las demandas que sacan, en proyectos, en licitaciones, en todo, es que no se crean contenidos para ese tipo de población. O sea, si bien es cierto que existen muchas maneras también de llegarle a esa población de discapacitados, la verdad es que pues son muy pocas las personas que por iniciativa dicen, yo voy a crear un proyecto y voy a atender a esta población con estas necesidades. Entonces, de pronto, es por ese lado, obviamente, esta población cuando ve este tipo de contenidos, pues obviamente lo va a súper aprovechar. Caso distinto a la normalidad, que era lo que decías al principio, y es que nosotros nos dejamos llevar por la viralidad, entonces uno pierde un montón de tiempo mirando la noticia del día, mirando las cosas, y de hecho es tan boom el tema de la viralidad y le ponemos tanta atención que lo que hizo fue que en la creación de contenidos virtuales hubo un vuelco hacia eso. Entonces, hubo una noticia, entonces creemos un videojuego relacionado con la noticia, que creemos un meme con la noticia, y eso es lo que vende porque la gente está esperando eso, ¿no? Pero creo que sí es obviamente algo cultural, pero que sí es bueno que nosotros a través de este tipo de medios podamos también incentivar a que así como volvemos esos medios digitales como extensión de esa viralidad, pues lo hagamos como extensión de esto cultural. Lo que te digo, cuando yo entré en serio y vi esos contenidos tan súper guau, sobre todo en el tema interactivo, y que, o sea, mira, yo le iba a poner el cuento a mi hija y me quedé con ella ahí sentada un montón y dije, no, es que la que se lo quiere ver soy yo. Entonces yo digo, o sea, qué lástima que esto no sea lo viral. Entonces es aprovechar y bueno, este tipo de espacios para invitar a que las personas que están en el medio puedan también hacer parte de esto, porque va desde todos los lados. Mira que ahora que yo estoy más un poco en el tema de emprendimientos y emprendedores y todo, muchas veces eh, esos emprendimientos, esos emprendedores necesitan apalancarse en la creación de contenidos porque es lo que mueve hoy en día las redes. Y muchas veces no saben ni de qué hablar ni de qué escribir. Y tenemos allá un pool de información dormida y que pues
aparte que nos enteramos. Entonces, qué bueno que este tipo de espacios se den, porque lo que te digo, o sea, son cosas demasiado importantes y qué bueno que al contrario sea una fuente en la cual yo diga, bueno, es que si yo estoy hablando un tema de emprendimiento que tiene que ver con negocios, puede ser que pueda encontrar algo allí. O si voy a hablar de algo que tiene que ver con las raíces culturales o el canto, bueno, pues que ahora hay emprendimientos de todo tipo y en todos los temas. Entonces, qué bueno apalancarse en todo esto que ya existe y que, como tú dices, se queda ya sepultado porque lo otro lo tapa, pero no, mira que también hay un gran nicho de personas que lo que te digo, al contrario, están buscando de dónde sacar contenidos y pues qué bueno que conozcan este tipo de medios. Sí, y mira que otra cosa también de las más importantes cuando entramos a hablar de creación de contenidos, y si uno quiere empezar a garantizar, digamos, el consumo de dichos contenidos, es, y lo que siempre he insistido en dejar de hablar desde el punto de vista propio de su área de conocimiento cuando quiera generar el contenido. Y a esto me refiero es, si tenemos un contenido de carácter histórico, lo peor que a veces podemos hacer es hablar en los términos del historiador para el público final, ¿cierto? Porque, digamos, el historiador, digamos que tiene una forma de comunicación, lo mismo que un ingeniero, lo mismo que un artista, lo mismo que un músico, un arqueólogo, digamos, cada uno tiene una forma de comunicarse con personajes de su propia área del conocimiento. Pero lo virtual es mucho más allá. Entonces, una forma en que un historiador le hable en términos de historiador para un niño, el niño no lo va a entender. Que se lo dé a una ama de casa, menos lo va a entender. Entonces, en esta construcción de contenidos que nosotros hacemos, sí tenemos muy en cuenta eso. Por eso es que, digamos que en nuestro equipo hay filólogos, historiadores, literatos, artistas y filósofos, donde cualquier creación de contenidos, ya sea una historia de contexto, tiene que ser, digamos, obviamente es redactada desde el punto de vista científico primero que todo, pero tiene una serie de, editorialmente, de revisiones que están pasando por otras áreas del conocimiento para que se vuelva de uso general, que un niño lo pueda usar, que un profesor en una escuela lo pueda usar, que una ama de casa lo pueda leer sin problema y lo pueda tener como consumo, digamos, de consumo, lo que a veces decimos de lecturas de ocio, pero no son como de lecturas de diversión. Pero lo más chévere que nosotros hacemos y lo que, digamos, me encanta mucho es ese método de traducción de convertir algo que es súper difícil de consultar a una persona que les sirva de ocio. Y ahorita les muestro como un manuscrito súper antiguo del siglo XIX. Lo están usando digamos, las personas que son amas de casa como audios de podcast de, digamos, de disfrute de lectura de literatura del siglo XIX sin saberlo y sin conocerlo y sin saber cómo se escribía en el siglo XIX. Entonces esas cosas son lo que, digamos, a veces uno está planeando más y uno tiene que tener mucho más en cuenta y es que el público en digital, digamos, tiene que entenderlo más allá de cómo uno lo empieza a transcribir o uno cómo lo empieza a escribir. Eso es súper importante, eso es súper importante. Y por lo que tú dices, o sea, porque nosotros no podemos coger y decir lo mismo que está allá porque cero interés, cero motivación, cero el mismo lenguaje del espectador. Entonces, eso que estás diciendo es súper clave, sobre todo también porque ha cogido un gran vuelo el tema de los podcasts. O sea, el tema de podcasts, audiolibros, ahorita es algo que la gente está implementando mucho porque obviamente mientras uno hace en mil labores, puedes ir escuchando, puedes ir aprendiendo. Y mira que ese tema del lenguaje es súper clave porque es clave en todos los sentidos. Es clave si tú haces un video, es clave si tú haces una animación, es clave si haces un podcast, es clave si escribes. Entonces, qué bueno que nos cuentes un poco pues de ese equipo que conforman allá pues para poder interpretar y saber el lenguaje de las personas. Y también chévere que nos cuentes un poco pues de todos esos recursos que tienen, como lo que acabas de mencionar del podcast, porque pues sí, definitivamente ahorita pues toda la gente está haciendo uso de los recursos digitales, porque además, si bien hay una parte de la población que sí se ha quedado un poco en el tema de la viralidad y demás, también hay una gran población que sí está buscando contenidos de su interés, que sí sabe que tiene que aprovechar el tiempo y que en ese aprovechar el tiempo le saca mucho provecho a todos esos contenidos que puede ir escuchando.
Sí, pues aquí no sé si les puedo más bien compartir una pantalla. Sí, dale, comparte. Y les voy mostrando algunas de esas cosas. A ver, toca que me permitas compartir la pantalla. Dale, ya. Listo, sí, compartir pantalla. Entonces, digamos, les voy a mostrar algunos de los proyectos que nosotros hemos desarrollado. Digamos que el Banco de la República ha hecho más de 80 proyectos digitales en los últimos 20 años, más de 50.000 contenidos de consumo de acceso libre que puedan tener todas las personas. Y les voy a mostrar cuanto a equipo de trabajo, diferentes en cuanto a productos finales, para que miren, digamos, las diferentes formas de trabajo que nosotros tenemos en el Banco de la República. Pero siempre enfocados a la divulgación de la cultura y a la apropiación cultural del patrimonio documental colombiano. Entonces, este primer proyecto lo realizamos hace un par de años, fue ganador del Premio Internacional de Humanidades Digitales, el primer puesto. Y es un proyecto, digamos, enfocado a la divulgación de un manuscrito que adquirió el Banco de la República hace unos 7 años. Un manuscrito de un viajero español que llegó a Colombia en el siglo XIX, en 1870, y empezó a viajar digamos, por diversas partes de Colombia y empezó a relatar qué era lo que pasaba. Entonces, prácticamente hay muchas historias de él. Digamos, se decía que era un espía que mandó el gobierno español cuando perdió la colonia en Colombia para mirar qué era lo que estaba pasando en sus antiguas colonias y devolverse a España y decir lo que estaba pasando. Entonces, prácticamente si nosotros hiciéramos la actividad usual de digitalización, pues la práctica sería pasar los manuscritos que son aproximadamente, aquí se los voy a mostrar, que son aproximadamente 10 tomos. Cada uno de estos tomos se hubiera digitalizado, lo ponemos en una página de internet y listo, ¿cierto? Pero esto no es suficiente. ¿Por qué? Porque, digamos, material antiguo tiene unas formas de escribir que son un poquito difíciles de traducir. Entonces, a veces si no eres experto en paleografía, pues no lo vas a poder consultar. Cada uno de los tomos tiene diferentes relatos y son fuentes primarias para el uso de la historia en Colombia. Pero prácticamente esto es lo que, digamos, hace cualquier institución que hace una digitalización, es pasarlo por un escáner, obviamente con muy buenas características, y coloca el PDF y listo, salió. Entonces, el trabajo de nosotros es ir más allá. Entonces, esto es un trabajo que duramos siempre varios añitos, en el que leímos cada uno de los tomos, hicimos la transcripción completa de los tomos para que aquella investigador que desee tener el original más el facsimilar más la transcripción lo pueda tener sin problema, pero toda la información de cada uno de los textos que estaban en los manuscritos lo metimos, creamos un sistema de información que nos permite ir más allá. Y el más allá es que, pues antes de que nosotros le digamos al usuario final, mire, este es el manuscrito, pues les empezamos a decir cuál es el contexto en el cual fue producido el manuscrito. Y si este es un manuscrito del siglo XIX, pues qué mejor que decirle al usuario, venga, conozca cómo era Colombia en el siglo XIX, digamos con las alternativas digitales que ahorita tenemos entre manos. Y así creamos 6 historias de contexto, que era quién era José María Gutiérrez de Alba, cómo conocer de una manera mucho más amena las vías de comunicación en Colombia en el siglo XIX, que lo llamamos una historia llamada Lomo de Mula. Tenemos otra historia que son un testigo de Nueva República, que la idea es relatar cómo era el diario vivir de una persona en el siglo XIX en Colombia, que muchas personas no creen y a veces hay unas cosas muy interesantes acá y es que las personas empiezan a relacionar esto con la realidad y la realidad de ellos a veces es lo que está pasando en los medios de comunicación. Un ejemplo son las novelas de la y la población en todos los, digamos, todos los episodios de la población aparece con la misma ropa. Entonces, aquí dicen el por qué, en el siglo XIX, por qué todas las personas tenían ropa, entonces cuánto les costaba, digamos, el vestido completo, si eran lavanderas, cuánto se demoraban en comprar un vestido completo, si se demoraban 2 años, si eran acompañantes, etc. Pero cada una de estas historias
Lo que les digo es, como esto pasa a través de diferentes áreas del conocimiento, o sea, hay muchos productos acá, entonces no solamente tenemos textos e imágenes asociadas, sino empezamos a utilizar infografías, creamos mapas y creamos animaciones, de tal manera que una historia es contada a través de diferentes medios interactivos, ¿cierto? No es solamente un gran bloque de texto, donde el usuario está leyendo eh, de forma corrida, sino pues está consumiendo la información a través de diferentes modelos. Y así, digamos que están cada una de las historias de contexto. Aparte de eso, de convertir los manuscritos en un sistema de información, nos permitió mostrar cada una de las expediciones que hizo este español en Colombia, es decir, de revivir qué fue lo que hizo, por dónde viajó y qué no hizo, donde podemos encontrar, digamos, todas las rutas, georreferenciar todo el recorrido que este señor hizo cuando hizo el viaje del Tolima, datos de recorridos, qué tipo de excursiones hizo, por cada uno de los tipos de excursiones, cuánto kilometraje recorrió, por qué medios de transporte transcurrieron, cuántos kilómetros diarios, que son cosas que no están expresamente en el manuscrito, pero que a través digamos que el análisis de textos, el análisis del sistema de información, podíamos hacer todas estas conclusiones. Lugares que he visto específicamente en la actualidad, departamentos visitados, las láminas, se hace un análisis, las láminas se cuentan en un manuscrito, entonces aquí uno le presenta al usuario es, pues conozca el manuscrito, pero conozca también cada uno de los viajes que hizo y cómo los hizo. La parte gráfica, que es la más impresionante, esta es una colección del siglo XIX que es la más grande que se tiene en Colombia, ¿cierto? En donde podemos encontrar pues todas las láminas que él pintó y las que le regalaron en su época a grandes pintores que se encontraban en Colombia porque tenía muy buenas relaciones, donde pues no solamente encontrarán la imagen de cada una de las láminas, sino encontrará cuál es el relato, qué era lo que estaba pasando mientras esta persona estaba realizando la pintura, que a veces la pintura se encuentra como algo de, digamos, de ver y no tocar. Aquí les estamos dando es qué era lo que estaba pasando en su momento, en febrero 26 de 1873, mientras pasaba esta historia más linda, que es el tocador de una joven india. Así les empezamos a mostrar a través de láminas, y no solo a través de láminas, sino a través de episodios, como a través de un manuscrito. Entonces, estos son mini cuentos específicos de hechos que pasaron en Colombia en el siglo XIX. Entonces, algunos tienen audios asociados, digamos, lo que les estaba comentando, que a veces las personas le dan play y listo, o sea, quieren escuchar nomás. Entonces, tenemos pues algunos filtros de ciudades, puestos, pueblos, fiestas y costumbres, digamos, para que el usuario navegue el manuscrito como quiera. Pero también, espérate a ver si encuentro por aquí uno súper lindo, pero pues, por pronto no nos da el tiempo. Pero la idea es que los brazos de Terpsico y Enterro del Muchacho Indio, la idea es que a través de episodios que son cuentos narrativos literarios, aquí entró mucho la literatura, logramos escribir mini cuentos para que las personas puedan conocer el manuscrito sin tener que saber de paleografía, sin tener que saber que es parte de la historia colombiana, sino son hechos verídicos y reales. Y vocabularios específicos que se utilizaban en el siglo XIX para expandir, digamos, los relatos que se hacen en ese momento. Y ahí, digamos, que uno puede encontrar cosas que desde hace 100 años siguen existiendo en los términos de García. Y como todo esto se vuelve en sistemas de información, pues la idea es que el usuario pues también le pueda preguntar directamente al manuscrito. Una de las cosas que más está pasando casualmente ahorita con el problema que está pasando en Estados Unidos, de término racial, es que están utilizando esta herramienta para estudiar cómo en el siglo XIX era el lenguaje usado para determinados grupos sociales. Entonces, este sistema, cuando esto lo utilizaron unos lingüistas que me contactaron, querían saber cómo era el nivel de uso de la palabra negro, de la palabra blanco, de la palabra mestizo,
Entonces, el sistema, aparte de que le sirve a los usuarios para un consumo cultural básico y literario visual del siglo XIX, pues va a encontrar herramientas como estas, donde el investigador propiamente va a saber cuáles son los tomos que tiene que comparar para saber qué pasó en el siglo XIX y el uso entre blancos y negros. Entonces, estas son herramientas que uno no creía que podían funcionar para eso, y en este momento nos han contactado porque esto les ha servido a ellos para empezar a notar qué pasaba en el siglo XIX con la denotación de las herramientas, de la imagen. Una pregunta, Entonces, ya que estás sí. ahí, Juan. Bueno, digamos, tú dices, nos han contactado porque les ha servido buscar esto. ¿Quién puede entrar a buscar a esto? ¿Qué necesitan las personas para entrar y buscar estos contenidos? ¿Necesito registrarme? Ya, ¿Qué necesito hacer? realmente nosotros todos los contenidos los hacemos de acceso abierto. O las personas que ya conocen que el Banco de la República tiene una biblioteca virtual, entran por el portal cultural Banco de la República. Quieren saber la historia del Tolima, la historia del Caquetá, Entonces, las están personas que están buscando... viéndonos y que les vamos a decir, bueno, entren y conozcan todo lo que hay, revisen todos los contenidos, entonces deben entrar por el portal cultural del Banco de la República, ¿sí? Sí, el portal cultural del Banco de la República, ustedes pueden buscar portal cultural del Banco de la República en Google, Google y ahí aparece. o sí, o banrepcultural.org o Biblioteca Virtual del Banco de la República. ¿Sí? Perfecto, Digamos que esas son las formas de ingresar. súper. Eh, Aparte de eso, ahorita es que cargue esta página, este es el portal cultural, tanto en bibliotecas está biblioteca virtual o colecciones biblioteca virtual, y ahí hay miles de cosas que ustedes pueden encontrar, proyectos, documentos antiguos, etc. Pero otra cosa que hacemos son aplicaciones para móviles. Entonces, este proyecto nos dio porque como era tan rico visualmente hablando, y lo visual a veces se ve como contemplación, la herramienta que creamos de fábrica de postales era la posibilidad de que el usuario final, a través de una aplicación, pueda crear el imaginativo, digamos, el imaginario de ellos, cómo era Colombia en el siglo XIX. Entonces lo que hicimos fue crear una aplicación que ustedes están viendo aquí en pantalla, donde básicamente es un lienzo con diferentes opciones para seleccionar paisajes, personajes específicos del siglo XIX, para que la persona cree por sí solo una postal. Postales como esta, que son del siglo XIX, pero creados por las propias personas. Con eso ahí, digamos, incentivamos el arte un poco. Eh, digamos que aquí la idea es que los usuarios se sientan capaces de usar las colecciones del banco de manera, digamos, tangible. ¿Y esta es ¿Sí? una aplicación también libre que yo entro y Sí, descargo? ¿Está para iOS sí, y Android? sí, está para las dos, Y para la las busco dos. así, fábrica de postales. Sí, Bueno, entonces sí, para que uno todos puede entrar ahí. la busquen y creen sus portales con estas obras de arte. Sí. Si es fábrica, pues pueden buscar por fábrica postales o por Banco de la República y ahí le van a aparecer algunas aplicaciones del banco. Entonces, Buenísimo. este es un proyecto de siglos de un material antiguo que era un manuscrito difícil de leer para diferentes usuarios. Y aquí es donde se han entrado más de casa, estudiantes, mediadores de lectura, y que es, digamos, un material que era específico, primera fuente para un historiador, pero que lo convertimos para otros usuarios de otras formas. Otro de los proyectos que nosotros tenemos es un proyecto para niños, digamos que uno de tantos, eh, que es el cancionero escolar de la Biblioteca Aldeana de Colombia. La Biblioteca Aldeana de Colombia fue un proyecto, digamos, nacional, que existió en Colombia ya hace muchos años, muchos años, que la idea era generar, incentivar la lectura en los colombianos, y se presentó así como la Biblioteca Aldeana de Colombia. La Biblioteca Aldeana de Colombia en sus colecciones físicas tenía un pequeño libro, un libro que se llamaba El Cancionero Escolar. Entonces el Cancionero Escolar era este librito que ustedes ven acá. El maestro de Ranoli, digamos que introduce y es el guía de los niños para que aprendan algunos trucos y consejos para cantar. Entonces utilizamos
este modelo, interpretando lo que salió en físico, creo que aproximadamente en los años 30, donde era un modelo, digamos, de decirle a los docentes de una forma muy drástica. Oh, espérame. ¿Te gusta cantar? ¿Quieres algunos consejos? Ya. Entonces, el docente... Para facilitar la respiración, canta de pie. Mantén el cuerpo bien derecho y los hombros hacia atrás, de la manera más relajada posible. Además, respira por la boca sin hacer ruido ni esfuerzo. Espérate que esto se me puso la URL. Entonces, ahora, antes era como, no los deje hablar, no pare los derechos, mejor dicho, digamos, era una forma de expresar un poquito fuerte hacia los niños. Entonces, aquí lo que nosotros creamos fue un sistema en que le damos unos consejos, 4 consejos para cantar, pero también creamos un concierto y es que utilizamos animaciones. Entonces está el carpintero, Turpialito, bueno, etcétera. Entonces le damos aquí un concierto donde el usuario pues va a poder ver como una especie de karaoke, digamos que esto se ha utilizado en algunos colegios, donde se lo pone a los niños empiezan a cantar, empiezan a conocer estas canciones que ya fueron olvidadas. Entonces son canciones súper lindas. Y tenemos un juego que obviamente si no has escuchado el concierto y no te has acordado de la letra, pues va a ser un juego de letra superior, o sea, no lo vas a poder pasar. Pero este es un juego que se diseñó para, digamos, que los niños puedan empezar a hacer relacionamientos no solamente de ritmos, ¿cierto? Sino de compases, pero que también empiecen a, digamos, a relacionar colores específicos de relacionamiento, digamos, de algunos tipos de, digamos, de relacionamiento de motricidad fina, para que el usuario, en este caso el niño, empiece a desarrollar, digamos, otros tipos de habilidades a partir de la música. Entonces, para que puedan un juego de aprender a decir cuál canción es una ruleta. ¿Quieres practicar el que escuchas con la atención? Para que ellos miren imágenes, lo asocian que se les había presentado en el concierto y empiezan a relacionar el ritmo. ¿Sí? Entonces, y cuando lo relacionen, empiezan a salir los colores. Entonces, digamos que aquí no le decimos al niño, usted va a aprender a relacionar, va a aprender a mejorar la fina, sino que a través del juego, entonces ellos conozcan, digamos, lo que pasaba en los años 30. Voy a pasar rapidísimo por un último proyecto que es el tercero, que este es un proyecto, digamos, que terminamos ahorita, que lo lanzamos este mes, que es un proyecto asociado a la gran riqueza cultural que ha preservado y adquirido el banco por los últimos 60 años, desde 1958. Entonces, en los últimos 3 años nos dedicamos a estudiar cada uno de los archivos que existen en la red de bibliotecas del Banco de la República, para que a través de relacionamientos semánticos, por debajo, esto ya es por debajo, el usuario que esté interesado en algunas de las colecciones, esto está, digamos, enfocado más a los usuarios investigadores, puedan encontrar y establecer niveles de semejanza entre el archivo de su interés y archivos alternos. Entonces, lo que hace este sistema es que dependiendo de lo que yo desee buscar, ¿cierto? Yo puedo crear mi red de conocimiento y red de investigación para lo que necesito para mis futuros estudios. Entonces, esto es una herramienta que pues, es la primera que existe realmente en el mundo de relacionamiento semántico de archivos, pero que le sirve al usuario para empezar a conocer la historia del país en diferentes áreas del conocimiento. Entonces, este es un visor interactivo que si tú quieres saber más pues, de las fotografías del Chocó de Steve Kagan, que los hizo entre 2005 y 2012, pues aquí tenemos una pequeña introducción. Obviamente, aquí voy a pasar, obviamente la herramienta tiene filtros de años, temporalidades, tipos documentales, pero básicamente el usuario, después de que encuentra el archivo o documento de su interés, pues también de una forma gratuita el banco está divulgando todo lo asociado a la cultura, en este caso, de hecho, a través de la fotografía.
digamos, de imágenes, de fotografías del Chocó, de sus quehaceres, una investigación que nosotros hicimos en los últimos años de qué era, o sea, a qué se enfoca este tipo de archivos, ¿cierto? Material relacionado también digital, realizado por nosotros. Tenemos audios asociados a imágenes y tenemos material complementario que les servirá, digamos, a todos los investigadores de fuentes primarias de información. Digamos, ese es el enfoque primario. Pero ya cuando lo empezamos a lanzar, nuestros son totalmente diferentes. Están llegando aquí periodistas, están llegando comunicadores sociales, porque son fuentes de conocimiento que sirven para otras áreas adicionales. Entonces, este es otro de los proyectos temáticos que nosotros estamos realizando y que venimos realizando durante los últimos 20 años. Y prácticamente es para que los estudios realmente conozcan la gran riqueza cultural que tiene el Banco de la República para ofrecerles. Entonces, esta es como una pasada muy rápida de 3 proyectos diferentes para 3 tipos de públicos casi diferentes y con metodologías, digamos, de creación diferentes. Entonces, como son como 80 proyectos más que nosotros hemos realizado a través de la historia del Banco de la República. Entonces, aquí se los... Dime. En eso que mostrabas de lo de relacionamiento, ¿yo puedo guardar mis búsquedas? Lastimosamente no. Esa es un comentario. Será un paso adicional. Ese es un paso adicional. Obviamente esta es la primera versión. ¿Sí? Esta es, digamos que es la primera versión de lanzamiento de este proyecto, ¿cierto? Donde pues aquí el usuario empieza a hacer como toda su red, porque empieza desde cosas que ni siquiera sabe, ¿cierto? Que existen, porque aquí tú puedes preguntarle cualquier cosa que necesites. Entonces, si estás... O sea, mira que es un súper trabajo porque ustedes están haciendo no solamente la parte cultural, la parte pedagógica, porque lo que hablaste de hablar en lenguaje es un tema pedagógico, didáctico, sino que acá ustedes también están poniendo toda la parte de la experticia de ingeniería de sistemas para que esos metadatos logren hacer la búsqueda y fuera de eso, hacer la recuperación visual del contenido. Entonces, es un súper proyecto, felicitaciones, súper guau lo que nos has mostrado. De hecho, acá nos escribieron en el chat que está maravilloso todo, que porfa nos regalen las URLs, entonces si quieres ahorita nos las copias ahí en el chat para que la gente las tenga. Pero súper todos esos proyectos. Y qué bueno que estemos aquí, pues mostrándolos. Hay que mostrar todo eso porque esto ahí sí, como decía nuestra invitación, esto es un súper patrimonio cultural que la gente tiene que sí o sí conocer. Sí, claro, digamos que no tiene nada interactivo. Este es el trabajo que hace cualquier, digamos, empresa que tiene material documental, lo digitaliza y lo pone al servicio, ¿sí? Pero la idea es, pues, no quedarnos en esto. Pues esto es muy bonito, es muy chévere para conocer la historia. Obviamente nosotros lo hacemos con unos niveles de descripción para que la gente lo encuentre de otra forma, que esto es otro trabajo también que nosotros hacemos. Pero en cuanto a proyecto de desarrollo, la idea es la transformación de los contenidos para que otros usuarios los tengan a la mano y lo consulten. También que, o sea, porque muchas entidades también tienden a únicamente hacer esa digitalización así, pues, sin el análisis y todo lo que ustedes han hecho, porque toma demasiado tiempo. O sea, cuéntame, digamos, por ejemplo, este tema del cancionero, ¿cuánto tiempo duraron desarrollando ese proyecto? Pero ¿sabes qué? Si quieres hagamos un break, nos despedimos de Instagram y terminamos acá por favor, porque la red está así como súper mala, así que gracias a las personas que nos vieron en Instagram, igual la grabación de este contenido la vamos a publicar por YouTube. Y luego les dejo el enlace para que lo puedan ver completo. Un abrazo, gracias Juan, que estén bien, chao. Dale, chao. Listo, sí, sigamos por acá. Listo. Entonces, el dilema es que la creación de todos estos contenidos siempre hay un factor de investigación y desarrollo que es lo que más lleva tiempo, ¿cierto? La construcción de maquetas, la construcción de la parte pedagógica de cómo es que yo quiero dar las actividades a un usuario final. Estos proyectos, por ejemplo, el de imágenes y relatos de un viaje por Colombia,
En este nos demoramos 2 años haciéndolo. Claro, es que te lo digo Eh, porque yo, o sea, yo hice el mismo proceso con el SENA cuando estuvimos haciendo los tecnólogos virtuales y también, o sea, siendo un solo tecnólogo que duraba pues 6 meses, duramos 2 años, pero por lo mismo, hmm, o sea, porque detrás había un trabajo pedagógico, un trabajo didáctico, un trabajo súper grande. Entonces, pues bueno, digamos que este debería ser el deber ser de la creación de contenidos. sí, Además, sí, la experiencia de usuario que se cree es fantástica, o sea, que uno entre, le juegue, o sea, realmente uno no solamente le está sacando provecho al contenido, sino que realmente estás aprendiendo, realmente estás, como que te está calando lo que tú estás viendo, porque estás interactuando, porque estás experimentando, o sea, es completamente eficiente al 100%. Lo que pasa es que obviamente sí requiere pues una inversión alta en términos de equipo, en sí, términos de tiempo, en sí. todo sentido. Sí, o sea, básicamente estos proyectos son de muy largo aliento, ¿cierto? Y digamos que este es de 2 años, el cancionero escolar este lo hicimos en 1 año. Eh, este relacionamiento de archivos y colecciones, perdón, este demoramos 4 años, ¿sí? Que es muy grande. Eh, pero aparte de estos proyectos, nosotros también publicamos, hacemos investigación sobre las colecciones digitales que no constituyen un proyecto. Entonces, les voy a mostrar un ejemplo, es Gumersindo Cuellar. Gumersindo Cuellar es una colección fotográfica de inicios del siglo XX, donde pues, si vamos a la tarea básica de la digitalización. Ok, entonces, otra cosa que hacemos, a ver si me escuchan mejor, eh, es la divulgación de las colecciones digitalizadas dentro de un contexto. Este es un ejemplo de una colección de más de 1.100 fotografías en fotografía de inicio del siglo XX, pero que en físico es como si ustedes encontraran un álbum en Facebook que ustedes ven una foto, pero la foto no es nada, a menos que ustedes conozcan muy bien de dónde es la foto y quién lo tomó. Entonces, si ustedes, digamos, o a nosotros nos llegan esta colección con esta foto, uno que puede ser esa foto. Entonces, la gente llega a estas fotos porque quiere saber de Avianca, por ejemplo, de los inicios de Avianca. Entonces, una colección investigada que nos demoramos 2 años, pues son colecciones que ahora tienen más de 8.000 consultas, pero ya no al año, sino al mes. Entonces, aquí es donde uno dice, todo lo digital, a veces algunas personas dicen que es tronar los dedos, pero lo digital que nosotros hacemos y que pensamos, digamos, cómo se están manejando de años y años de trabajo. No está enfocado, tiene un muy buen equipo de trabajo, tiene Unas cosas sí, otras no tanto. más o menos. Pero bueno, digamos que bueno, buenísimo que hayan logrado poner toda la información de las fotografías, con toda la investigación que realizaron. No, pues es súper, súper todo ese trabajo que han hecho. Te iba a preguntar algo. ¿Cómo ha Dime. sido la articulación de todo esto que han hecho o sea, de tanto esfuerzo y dinero con las entidades educativas? Eh, el Banco de la República, digamos que tiene conexiones con varias instituciones, entre ellas el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación hace ya casi 10 años creó una base de objetos de una biblioteca de objetos de aprendizaje, más o menos, no me acuerdo muy bien el nombre ahorita, eh, pero que son sistemas que nos referencian para que las escuelas básicas, primarias, secundarias tengan acceso a los contenidos culturales que divulgamos y que se realizan en diversas instituciones. Entonces, digamos, por el lado del ministerio, digamos que estamos llegando a algunas instituciones, pero también como parte de la programación cultural que tiene el banco a través de los museos, a través de las bibliotecas, son visitas y acompañamientos a colegios, pues ahí también nosotros empezamos a hacer la divulgación para que ellos conozcan
lo que nosotros estamos produciendo para ellos también. Digamos que está como en varias vías. Obviamente el trabajo de divulgación siempre, nunca es suficiente, más o menos. Pero aquí Entonces, vamos. pero ahí vamos, ahí vamos. Ay, buenísimo. Bueno, pues yo no sé si de pronto tengan más preguntas, quieran decirnos algo más, porque bueno, hasta el momento todo ha sido súper, pues bueno, hemos tenido problemitas ahí con la señal, pero bueno, se ha alcanzado a ver todo lo que nos compartiste, todos los recursos, el proceso, así que súper bien. Sí, lo único que nos han pedido es si les compartimos por favor el enlace, dice, quiero ver la página donde puedo consultar, bueno, me dice Lida Jasmine, donde puedo consultar la grabación. Lida, la voy a publicar en nuestro canal de YouTube, si quieres ya te dejo el enlace para que te puedas suscribir, y si no, igual en el enlace que tenemos publicado en Instagram también está el link de YouTube para que lo puedas ver, pero ya te lo voy a poner acá por el chat, porque ahí voy a subir esta grabación del contenido. Ahí les estaba colocando en el chat algunas URLs, la del cancionero, que es www.banredcultural.org/cancionero. El de manuscritos del siglo XIX, que me encantaría que lo consultaran también, ahí se los alcancé a colocar, o pueden colocar en Google impresiones de un viaje, impresiones de un viaje por América o imágenes y relatos de un viaje por Colombia. Pero básicamente todo lo que ustedes quieran consultar en digital, lo pueden consultar a través de banredcultural.org/biblioteca virtual, que es la biblioteca virtual del Banco de la República. Entonces ahí les estaba colocando como esos enlaces para que los tengan en cuenta y pues consuman toda esta información. Entonces, aparte ¿Está en el chat? Sí, ahí está en el chat. Es que a mí no me sale. ¿No te sale? No, no sé, ¿ustedes vieron los enlaces? ¿Los recibieron? Ah, es que creo que le estaba contestando solamente a Lida Yasmín. Ah, sí, Perdón. sí, están en privado. Perdón. Perdón. Aquí se los mando para Bueno, todos. Lida, pues sí, este es un intro que te sirve para... Lida nos dice, excelente explicación, debo decir que soy novata y deseo aprender a hacer contenidos virtuales. Bueno, pues puedes seguirnos en las redes, nosotros estamos publicando cositas que te van a ir sirviendo y por eso hoy queríamos invitar a Juan, que tiene tanta experiencia en este tema, para que les contara un poquito de cuál ha sido el proceso, de qué se ha hecho, para que vean los resultados. Entonces, nada, pues ahí vamos a seguir haciendo este tipo de cosas que son buenísimas. Juan, muchas gracias, de verdad. Voy a poner el enlace directo también en nuestras redes para que la gente entre y conozca todo ese maravilloso trabajo que hacen. Y gracias por tu tiempo, por la explicación, por todo, súper chévere. Bueno, súper, ¿no? Ustedes, gracias por la invitación a ti, Cata, y a los que están conectados, pues por